Yo estoy decepcionado de ti, Keiko. Cuando los peruanos te dieron poder, en realidad hay que decir, te dimos poder, porque yo voté por ti en 2011 y en 2016. Pero sobre todo en 2016, cuando votamos por ti, cuando te convertiste en jefa de la oposición, cuando tenías una abrumadora mayoría en el Congreso, me da la impresión de que no supiste usar sabiamente el poder que te dimos. Mi percepción es que tú quedaste tan golpeada con la derrota. No fuiste una buena perdedora. Tengo la impresión de que te quedaste un poco dolida y que fuiste entonces con Kuczynski, ¿cómo decirlo? Un poco vengativa, un poco rencorosa. ¿No fue así? Dolida, sí, por supuesto. Ay, semanas, el señor Kuczynski, antes de asumir el cargo, da una entrevista desde España. Y él dice y anuncia que está invitando y se va a jalar a varios congresistas de Fuerza Popular. Entonces ese era un anuncio de guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos, dejar pasar ese momento cuando te están lanzando amenazas? Así, era difícil. Comprendo. Ahora, te puedo decir mi opinión. Yo creo que eso seguramente te dolió, lo que dijo Kuczynski en España. A mí me parece que más te dolió que Kuczynski, que te había apoyado en la segunda vuelta de 2011, en 2016 dijera que tú eras la hija de un ladrón y que por ser la hija de un ladrón tú eras una ladrona también. Mucho dolor. Entonces, yo puedo entender que tú estabas dolida, frustrada, rencorosa contra él. Pero los peruanos te elegimos para que fueras jefa de la oposición. Y tengo la impresión de que tú te convertiste en jefa de la destitución. O sea, tú querías destituir a Kuczynski y lo lograste. Que fue un error bajarse a Kuczynski por lo que vino después, que fue mucho peor. Mira, cuando tú y tu hermano Kenji estaban peleados alrededor de la vacancia de Kuczynski, Kenji no quería vacar a Kuczynski y tú sí lo querías vacar. Tú ganaste, tú propiciaste que Kuczynski renunciara y fíjate la catástrofe que sobrevino para el Perú. Caído Kuczynski, todo lo que vino fue mucho peor que Kuczynski. Es decir, ¿no hubiera sido mejor darle la razón a Kenji y dejar a Kuczynski concluir su mandato? Pero finalmente el señor Kuczynski, él renuncia. Él no es vacado. Pero renuncia porque tenía la guillotina que le iba a caer encima al día siguiente si no renunciaba. Creo que tú eres muy rencorosa y que nunca le vas a perdonar a Kuczynski que te dijo, eres la hija de un ladrón, tú también eres ladrón. ¿Por qué tantos jóvenes peruanos te odian? Es decir, mi mujer es joven y ninguna de sus amigas te quiere, ninguna. No van a votar por ti en ningún caso. ¿Por qué hay tanta resistencia, tanta alergia entre los jóvenes por ti? Bueno, en los últimos años, después de ingresar 3 veces a prisión, yo creo que esas imágenes generan un gran impacto y da la sensación de culpabilidad, ¿no? Keiko, el año 2011, cuando fuiste por primera vez candidata presidencial, recibiste mucho dinero de empresas peruanas, particularmente del Banco de Crédito, ¿no? El dueño del banco, el señor Dionisio Romero hijo, Dionisio Romero Pauletti, afirmó que te entregó más de $3 millones en efectivo, en maletines. Cuando tú recibías ese dinero en efectivo en maletines, ¿tu conciencia no te decía, esto está mal, estoy haciendo algo indebido? Después del tráfico de dineros que hubo en la dictadura de tu padre con los millones de dólares de sobornos en maletines, ¿no sentiste esto está mal? Jaime, yo te voy a pedir que me exoneres de contestar preguntas con referencia al proceso de investigación. Le hubiera dicho al hijo de Dionisio Romero, oye, si me quieres dar plata, me la tienes que dar de una manera transparente, bancarizada y no así en efectivo en maletines. Te vuelvo a repetir, Jaime, no voy a poder contestar por recomendación de mi abogada ninguna pregunta con referencia al proceso de investigación. Y mira, la diferencia entre ellos y yo es que yo te apoyaba abiertamente, sin disimulos, sin encubrir nada. Yo te apoyé abiertamente y a cambio de nada. En cambio, ellos todo por la sombra, todo clandestinamente. Ahora, en esta campaña, Keiko, ¿tú has recibido aportes, donaciones, contribuciones? En esta campaña, la franja electoral, los spots que se ven en televisión, se dan porque hay un presupuesto público, ¿no? Bueno, pero es evidente que el 2011, en fin, ya yo no te quiero incordiar más con ese tema, pero el 2011 recibiste millones de dólares de empresas privadas peruanas, de Odebrecht, y eso debió ser declarado correctamente, no se hizo y estuvo mal. Pero bueno, no te quiero incordiar con eso, ¿no? Ahora,
Bueno, en el caso, por Lo que ejemplo, sí, lo que tú has dicho de Odebrecht, el Sí. señor Jaime Yoshiyama y el señor Bedoya, ellos han rechazado esa versión. Solamente quiero hacer esa precisión. Sí. Claro, pero ellos rechazan versiones y después se descubre que había lo del pitufeo, es decir, un montón de gente simulando haber hecho aportes a tu campaña cuando no era real. Vuelvo a repetir, si es que entramos en el tema Claro. de la investigación, la doctora Juliana Loza me va a jalar las orejas. Comprendo. Pero la percepción es que tú la última vez que trabajaste fue cuando estabas en Nueva York con tu empresa, pero después, digamos, incluso cuando has sido congresista, estabas 500 días fuera del Perú. No he estado 500 días fuera del Perú, Jaime. Lo que yo solicité fueron mis licencias por mi maternidad y la licencia sin goce de haber en el periodo que fui candidata presidencial. Pero 32. la pregunta que se hacen muchos, Keiko, la pregunta que se hacen muchos es ¿y de qué vivía Keiko los 5 años que viajaba por todo el Perú siendo Humala presidente? ¿De qué vivía? Hay solo dos interpretaciones. Vivía de los remanentes de las contribuciones, millones de dólares que recibiste, que de repente el otro gastaste todo, o del diezmo que tus congresistas te tenían que aportar compulsivamente. Es decir, que eso no se ve bien. Todos los partidos políticos hacen una contribución con sus instituciones. Y yo lo que he recibido es un sueldo del aporte justamente de las cuentas privadas. Y con este sueldo yo he podido trabajar durante todos estos años. Mi labor. Pero Keiko, ¿te parece bien que un congresista tuyo de tu bancada esté obligado a darte un porcentaje de su sueldo? No están obligados, ellos lo hacen de manera voluntaria y todos los congresistas de todos los partidos políticos hacen esa contribución con sus propios partidos. Eso es absolutamente normal. Y yo A mí de me ahí, parece muy mal, porque entonces tienes una relación de vasallaje, de subordinación. Eso ya no es una democracia, es una suerte de dictadura monolítica. Es decir, son tus súbditos. no, Jaime, ¿cómo vas a expresarte así? No te pases, ¿ah? Impresión, Keiko, de que en este momento hay 3 candidatos fujimoristas, ¿no? Estás tú, que lleva el apellido, está López Aliaga, que ha sido fujimorista hace 30 años, y está Hernando de Soto, que también ha sido fujimorista hace 30 años. Entonces, ¿estás de acuerdo en que López Aliaga y Hernando de Soto son fujimoristas o han sido fujimoristas toda la vida? He visto las caricaturas, Jaime. ¿Lo conocías antes cuando tu papá era dictador? ¿Ya lo conocías entonces? Jaime, no te voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador. Te pido por favor que lo trates con respeto. Pero no, yo lo he Lo estoy conocido. tratando con respeto, pero eso es un hecho. Pues, si prefiere, le digo que era un autócrata. Ha habido momentos de autoritarismo, yo eso lo reconozco. Pero mi padre fue elegido en el 90, en el 95 y en el año 2000 y obtuvo el voto y el mandato popular. No, en el caso de Keiko, López Aliaga, perdóname. sí. Keiko, si un presidente que ha sido elegido democráticamente cierra un congreso, da un golpe de Estado y se convierte en un dictador. Tu papá en abril del año 92 se convirtió en un dictador. Yo he señalado que sí, era un momento de excepción y es una situación irrepetible, así como he criticado también el cierre del Congreso del señor Vizcarra, ¿no? Bueno, pero para Yo hacer... también critiqué el cierre del Congreso en mis caras, pero me preocupa que digas que tu papá no fue un dictador y que me digas que yo le estoy faltando al respeto. La historia tiene que reconocer que el señor Fujimori fue dictador desde que cerró el Congreso, Keiko. Pero convocó a elecciones democráticas, se creó el Congreso Constituyente, en la que participaron diferentes fuerzas políticas, crearon la Constitución. Pero Maduro también convoca elecciones y las gana y tiene un Congreso que es dócil. Jaime, por favor, no puedes comparar a mi padre con Maduro, ¿ok? Hay dictadores de derecha y hay dictadores de izquierda. Entiendo que tú defiendas a tu papá, yo lo entiendo. Pero ¿cómo puedes decir que el año 2000 ganó nuevamente las elecciones? Tú sabes muy bien que ese año tu papá y Montesinos hicieron una trampa descarada. Tú lo sabes. Eso fue un fraude y además fue una candidatura que violentaba la Constitución escrita a medida de tu papá. Yo he sido una de las pocas personas dentro del gobierno de mi padre que he criticado la presidencia de Montesinos. Que tu papá ganó el 90, el 95 y el 2000. No, el 2000 lo ganó. Hizo trampa. Fraudulenta. La sola candidatura de tu papá era fraudulenta. Bueno, yo no estoy aquí, Jaime, para hablar de todo el periodo del gobierno de mi padre. Ojalá me dieras la oportunidad de poder hablar de alguna de mis propuestas. Esta es mi última pregunta. Si no ganas la presidencia este año 2021, ¿vas a ser candidata presidencial más adelante o ya sería demasiado? Eso te contesto el 11 de abril.